Bueno, muy buenos días. Yo soy el doctor Juan Pablo Osorio. Yo les voy a hacer esta clase de grandes síndromes en psiquiatría con una finalidad amplia, que tengan un acceso a una forma de enfrentar las dificultades diagnósticas en salud mental sin la rigidez ni los bordes que implican los manuales diagnósticos, que pueden ser tremendamente útiles para algunos conceptos y para comunicar las apreciaciones diagnósticas entre cada profesional, pero que tienden a ser increíblemente limitados para abordar la enorme subjetividad de la evidencia de las personas. Entonces, bajo ese prisma, nuestro interés es que puedan tener acceso a una forma de enfrentar los procesos de salud mental un poco más amplio, a veces con menos bordes, por supuesto, pero con la certeza de que van a poder llegar al evento mismo de la manifestación psíquica de los cuadros clínicos. Van a quedar muchos síndromes afuera, por supuesto, pero vamos a tocar los más importantes y lo nuclear de cada síndrome. Después podrán ocupar los criterios diagnósticos del DSM-5 o del CIE-11 o lo que corresponda para poder protocolizarlos, pero la evidencia a la cual tiene que adscribirse es la que vamos a intentar conversar en esta presentación. Está basada esta presentación en una categoría que estableció el doctor Mario Vidal, maestro de la psiquiatría chilena, en varios libros, y yo le recomiendo este que está bastante disponible en línea, Leer al enfermo. Es bastante sencillo, es un manual de psicopatología clínica muy preciso, muy fácil de leer y tremendamente útil para internados, para médicos generales y por supuesto para médicos residentes de primer año, porque permite un abordaje bastante comprensible de los fenómenos de salud mental. En este libro hay varias reseñas que también hemos omitido en esta presentación por razones de tiempo, pero consideramos que esto podría ser lo más esencial. Por supuesto, vamos a partir con la descripción completa de los cuadros que vamos a ver: el síndrome depresivo, el maníaco, el obsesivo compulsivo, el catatónico, los síndromes delirantes. Ahí vamos a conversar un poquito de cómo adscribirse a un síndrome delirante, los síndromes de influencia, los síndromes orgánicos crónicos no los vamos a revisar con precisión, tampoco los síndromes disociativos y tampoco algunos síndromes puntuales, como los que aparecen ahí, el GANS, el COTAR, solamente los vamos a mencionar. Me interesa más el grupo de arriba, que es lo más frecuente de ver y donde se requiere la mayor capacidad de diagnóstico. Bueno, teniendo en cuenta eso, lo que podemos comentar del síndrome depresivo, que es el primer gran síndrome que vamos a evaluar, es que uno tiene un concepto de la depresión bastante estable y es sencillo. Todos hemos experimentado tristeza o angustia o alguna emoción displacentera, ¿cierto? Pero para que se transforme en un síndrome depresivo requiere criterios de duración, de intensidad y de menoscabo de las funciones, del resto de las funciones psíquicas importantes. Esas las pueden encontrar en los manuales de criterio diagnóstico, en el DCM, en el CIE-10, CIE-11, perdón. Pero me interesa que logren comprender que un síndrome depresivo no es una tristeza profunda. Tiene alteraciones en la descripción del cuadro, en la esencia del cuadro, que la independizan de una emoción normal. Como por ejemplo, que el sujeto empieza a tener cambios afectivos, displacenteros. Hay una especie de ego-distonía, donde aparece principalmente la anedonia, que es la pérdida de la capacidad de experimentar placer, de experimentar sensación de bienestar, y se dejan de buscar eh, vivencias y experiencias que antes sí proporcionaban esa categoría. Hay una inhibición psíquica, el sujeto está lento, se siente lento, se siente pastoso, se siente pesado, le cuesta moverse, le cuesta pensar, le cuesta hablar, y eso es bastante objetivable para el resto. Al principio no tanto para él, después también. Después para él también es evidente que la lentitud y la latencia de sus respuestas se hace patente.
Hay una sensación de baja autoestima, y eso es fácil de entender, una sensación de incompetencia general de sus funciones, incluso para las cosas que sí es objetivamente competente. Es un buen alumno, es un buen profesional, es un buen hijo, es una buena mamá, qué sé yo, pero aparece el pensamiento de incompetencia y pierde esa función para sí y para con el resto, ¿no? Aquí hay un fenómeno interesante, que hay un contenido del pensar rumiativo equivalente, parecido al de los síndromes obsesivos, pero hay una diferencia que es importante y que ustedes la pueden explorar clínicamente. La rumiación es perseverativa, no es una rumiación obsesiva propiamente tal. La diferencia es que la rumiación perseverativa, el sujeto busca sostenerla. En la rumiación obsesiva, el sujeto busca desprenderse de ella y es imposible. Pero en la perseverativa, no, la busca. Imagínense una ruptura amorosa y el sujeto busca escuchar canciones tristes, busca escuchar comentarios de desamor y qué sé yo. Entonces se inunda de ese tono afectivo que incluso no es tan displacentero al inicio, pero después se vuelve, se secuestra ese sujeto en ese pensamiento. Esa es la diferencia, ¿eh? El sujeto busca activamente estar en ese contenido. Por supuesto que el displacer empieza a tomar tonalidades un poco más opacas, ¿no? Un poco más oscuras y aparece la desesperación. Cuando aparece la desesperación, aparece en la vivencia del sujeto soluciones radicales como la ideación suicida de daño. Se llena de pensamientos catastróficos y hay una imposibilidad de futuro. Esa es la vivencia del tiempo y apagamiento de la vida impulsiva que refiere el doctor Vidal, porque existe una especie de futuro imposible, un presente continuo. No hay escapatoria. La sensación del depresivo es que el futuro no se va a cumplir. Por supuesto, no se va a cumplir nada bueno. Y no se puede escapar de esta dolencia. Se extiende el presente. Eso es bien importante tratar de escribirlo, porque si no, probablemente sea un trastorno adaptativo, no una evidencia depresiva, y requiere otras estrategias terapéuticas y de abordaje, por supuesto. Hay un apagamiento de la vida impulsiva, entendiendo no como una impulsividad o como que se apague la impulsividad por estar inhibido, que puede ser. Lo que se apaga es la ansia por algo. Cuando uno tiene una evidencia de tristeza, pero el sujeto no está depresivo, sigue estando el objeto y la búsqueda del objeto. Cuando existe apagamiento de la vida impulsiva, el objeto está, no se ha perdido, pero no hay ninguna intención de ir tras el, por ejemplo, la pérdida de los hobbies, la pérdida de las actividades placenteras, la pérdida de la sensación de buscar experiencias que le proporcionen vitalidad. Hay descripciones tan antiguas como la de Esquirón en el siglo XVIII, donde un padre refiere que siente que al tocar a sus hijos existiese un velo invisible, pero que le impide sostener contacto con la persona. Esa es la sensación de pérdida de la vida impulsiva. No hay vitalidad, no hay ansia y es un imposible resolver. Y por supuesto empieza a aparecer los pensamientos obsesivos, que habitualmente son catastróficos, son también en algunos momentos de autolesión, y todos tienen como lugar común la imposibilidad. No se puede salir de aquí. Eh, Falta el deseo. Y eso es lo que va produciendo el menoscabo. Las formas de presentación de un cuadro de esta categoría puede ser principalmente psicorreactiva y endógena. La diferencia entre lo psicorreactivo y lo endógeno tiene que ver con que si se produce en el cerebro o en la interacción de dos cerebros, en la interacción de dos subjetividades, de dos personas o de la persona con el ambiente. Si se produce así, en la interacción de la persona con el ambiente, una mala noticia, una mala nota, una frustración, uno
lo apunta como un origen psicorreactivo. Si se ocasiona básicamente de la nada o sin una explicación objetivable, como una depresión estacional, por ejemplo, es una presentación endógena. Pero también va asociado a condiciones médicas, eso es lo exógeno que habla Jaspers, ¿m? Eh, o a otras enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo. El doctor Vidal apunta a otra forma de depresión también que es bien interesante, que es la asociada a la pobreza. Es un estilo depresivo no tan melancólico como las depresiones que estamos acostumbrados a ver, pero se caracteriza por esa suerte de resentimiento frente al ambiente, de la pérdida del merecimiento o que no tengo lo que me corresponde. Y eso va generando una merma y un menoscabo importante. Es bien interesante las descripciones, las pueden encontrar en sus libros. En contraposición, el fenómeno eh, descrito acá, el síndrome maníaco, es prácticamente lo opuesto, no exactamente lo opuesto, pero prácticamente lo opuesto. Aquí aparecen varios fenómenos bien entretenidos, como que también hay un cambio en la tonalidad afectiva, pero con carácter expansivo. La depresión es más bien internalizante, en el síndrome maníaco es externalizante. Lo expansivo apunta a los límites del yo. Entiendan como yo todo ese grupo de funciones que son parte de nuestra vida psíquica. Yo muevo mis manos, yo controlo mi voz, yo me posiciono frente a ustedes o frente a un otro y tengo una especie de límite que está circunscrito por la cultura, por mi personalidad, por mi estado de ánimo y qué sé yo. Cuando ese límite se pierde, y ustedes lo van a notar más bien cuando otros pierden el límite con ustedes, no cuando uno pierde el límite con otros, empieza a haber una especie de acercamiento excesivo que se nota incómodo. Esa es la facilitación, esa es la expansión. Cuando alguien es muy pegote, por ejemplo, o intenta abordar todos los espacios, monopoliza las conversaciones, no permite que otros se metan, es muy autorreferente. Ese tipo de manifestaciones son las manifestaciones expansivas, que no necesariamente apuntan a un síndrome maníaco por sí solas, pero habitualmente están presentes en un síndrome así. Entienden que cada una de estas descripciones en sí misma no es una condición o no es vinculante para el síndrome, son las características. Habitualmente se tienen que dar varias, pero no tienen por qué darse todas, pero sí se dan con intensidad. Y esto es lo que queremos sean capaces de adquirir en la conversación con un paciente. Existe un exceso de hedonismo, que a diferencia de la depresión, aquí al revés, el sujeto va tras la búsqueda de placer y es desordenado en esa búsqueda. Por eso que ocurre la facilitación, ¿no? Puede haber también conductas hipersexuales, conductas impulsivas, exageradas, y se nota la falta de proyecto. Es una especie de potencia de hacer cosas, pero sin sentido, sin finalidad. Entonces se nota banal, se nota líquido, como dirían algunos, se nota excesivamente burdo, no parece ser algo moderado. Y esa es otra de las características del cuadro. Hay habitualmente irritabilidad, junto con la autoestima elevada. Se puede dar euforia o irritabilidad, o las dos cosas, pero habitualmente o es euforia o irritabilidad. Son manifestaciones expansivas frecuentes. Hay locuacidad, el sujeto habla mucho. Algunos apuntan a verborrea, pero y otros hacen la diferencia entre locuacidad como exceso de habla y la verborrea cuando pierde la lógica y no se entiende lo que dice. Van a encontrar descripciones de estas dos formas con el mismo concepto. Da igual cuál ocupen. En general, yo prefiero que ocupen locuacidad para ese exceso de habla, que es una manifestación de facilitación, y verborrea para cuando ese exceso de habla es ininteligible para el receptor, ¿no? Porque eso apunta a un cuadro de mayor gravedad. Las ideas se atropellan entre sí, aparecen demasiado desordenadas y pareciera que están inconexas. Pero si uno continúa la conversación, logra ver la conexión, pero que es una conexión parcial, a veces incluso fonética, eso se llama fuga de ideas.
Les va a quedar más claro cuando lo veamos con pacientes, pero para que tengan una idea, es una forma de alteración de la estructura del pensamiento, donde los sujetos solamente hablan y pareciera ser que existe una relación entre una frase y la siguiente, pero no entre el inicio de la oración y el final de la oración. Pasa también con los déficits atencionales, pero ahí pasa por un mecanismo distinto. El sujeto se le van metiendo ahí ideas distintas. Acá él quiere expresar una finalidad comunicativa, pero le es imposible. El contenido del pensar es difuso. Habitualmente puede haber grandiosidad o mesianismo. Es más raro, pero sí se puede ver ese contenido proselitista de tratar de inculcar algo sintiendo que se tiene la verdad en sí mismo y que hay que declararla. Esa es una evidencia también habitual dentro del síndrome maníaco, por eso que tienden a ser contagiosos. ¿No? La manía se contagia. ¿No? Existe un exceso de hiperactividad, pero sin meta. Hay un exceso de familiaridad. Hay tuteos inadecuados, hay comentarios inadecuados, a veces están sexualizados, otras veces no, pero se nota lo inapropiado. Y eso es lo que tienen que estar atentos porque a veces es sutil. Hay un equivalente suicidal en el paciente maníacal, pero que tiene que ver con la búsqueda de riesgo. Hay una completa pérdida de la percepción de riesgo sobre los actos, por eso que se vuelven muy peligrosos. Y eso es bastante equivalente a un suicidio. Conducir en estado de ebriedad a altas velocidades, en lugares de riesgo, exponerse excesivamente, ese tipo de situaciones. Y aquí la vivencia del tiempo es bien interesante porque aparece una especie de pasado embellecido, dice el doctor Vidal, en donde todo lo anterior fue excelso. ¿No? Y no existe una sensación de futuro, o mejor dicho, existe una sensación de futuro donde todo es posible, no el futuro imposible del depresivo. Aquí es un futuro donde todo puede pasar y donde todo es accesible para este sujeto que está en esta vivencia. Entonces, por eso que no hay límites. La vivencia del tiempo es de un futuro infantilmente optimista. ¿Mm? Em, A veces pueden haber otras perdón, manifestaciones asociadas con el síndrome maníacal, que habitualmente están relacionadas con alteraciones de conciencia. Todo lo que estamos hablando, ya sea del cuadro depresivo y de los otros síndromes que vamos a ver, es con conciencia lúcida, con indemnidad de conciencia. Si hay alteración de conciencia, hay que categorizarlo como un síndrome, por supuesto, pero es esencial que aparezca esa manifestación. Que apuntan a otro diagnóstico. Por ejemplo, una alucinosis, un rebajamiento de conciencia por sustancias, eh, y no una bipolaridad. Pero ambos son síndromes maníacos, por eso que quiero que conceptualicen primero el síndrome, después los diagnósticos. ¿Ok? Bien, aquí también las presentaciones pueden ser endógenas, como en la bipolaridad, pueden ser sintomáticas o exógenas, como en el consumo de sustancias, sobre todo psicoactivantes, pueden ser mixtas. Las manifestaciones mixtas apuntan a que vienen con síntomas depresivos, como por ejemplo la irritabilidad o el apagamiento más la euforia, que puede existir, una manía inhibida, por ejemplo, que la escribió Kreppel, o en la esquizofrenia, donde hay alteraciones del pensamiento potentes, pero también hay agitación, y eso puede ser un síndrome maníaco. La epilepsia perfectamente contiene muchas manifestaciones del síndrome maníaco, bastante parecidas a una bipolaridad, pero de base epiléptica, como por ejemplo el delirio de místico religioso. Eh, Consumo de sustancias crónica y no existiría la manía psicorreactiva. Puede haber un poquito de euforia bajo una situación muy alegre o un premio muy alto, pero son horas, quizás un día, no más que eso, no dura más, por eso que se requiere más temporalidad para hablar de una manía. A veces bajo insomnio, bajo agotamiento y bajo sobrecarga puede aparecer una hipomanía reactiva, pero es una descripción un poquito mañosa para
una especie de reacción psicofísica, pero que no apunta a un síndrome maníaco, y se extingue rápidamente. El síndrome maníaco, si bien no dura tanto como los síndromes depresivos, tampoco se extingue tan rápidamente. Kurt Schneider hace ver que la diferencia entre un síndrome maníaco y un síndrome depresivo es bien interesante, porque la tristeza se disipa rápidamente, perdón, la alegría se disipa rápidamente, mucho más rápido que la tristeza. Y Domrich apunta a la frase, la tristeza se alimenta a sí misma, en cambio la alegría se devora a sí misma. Siempre tengan en cuenta que un síndrome maníaco va a ser más corto y menos frecuente que un síndrome depresivo, en cualquier manifestación de enfermedad. ¿Ok? Vamos a hablar un poco del síndrome obsesivo compulsivo, y aquí hay una definición dada por Westphal, que también es una definición obsesiva. Si la ven, es bastante robusta, pero un poquito difícil de seguir. Dice que las representaciones entiendan como representaciones lo que ocurre dentro del espacio mental, ¿ok? Lo que ocurre fuera del espacio mental es una percepción. Las representaciones obsesivas son representaciones que, sin su tonalidad afectiva propia o reforzada por el estado anímico del enfermo, o sea, con tono afectivo, lo explique. Aparecen en la conciencia bajo el sentimiento subjetivo de una persistencia obligatoria. Se impone. No pueden ser apartadas por esfuerzos voluntarios. De hecho, si uno intenta hacer eso, se potencia más la ideación obsesiva de quien lo sufre y consecuentemente dificultan y entorpecen el curso ordinario de las representaciones, de las funciones psíquicas, aunque el sujeto se da siempre cuenta de su falta de fundamento y aquí es donde está el eje conductor de esta patología. Es una especie de locura lúcida. E incluso reconocen en la mayoría de los casos la falsedad de su contenido, saben que es algo absurdo, pero no lo pueden detener. Eso es lo que le da el carácter francamente patológico a esta imposición de pensamiento. Para el doctor Vidal, lo más importante en el fenómeno obsesivo no es tanto la irrupción de algún contenido en la conciencia, de un contenido no deseado, algo que también ocurre en los sujetos sanos. Todos hemos tenido pensamientos que de repente no nos abandonan, no duran un rato, qué sé yo. Lo que sí es crucial es la incapacidad para desprenderse de ese contenido. Este es el eje del diagnóstico. La palabra obsesión viene de cerco, bloqueo, sentirse sitiado contra la voluntad. Su sinónimo es anancástico, y se habla de personalidades anancásticas para las personalidades obsesivas. Quizás refiere mejor en su etimología la incapacidad para arrojar. Anancástico es incapacidad para sacar, lanzar lejos algo que se impone dentro de la representación. Existen varios tipos de fenómenos obsesivos. La rumiación obsesiva habitualmente está ligada a los escrúpulos. Me refiero a la rigurosidad, la moralidad, el cumplimiento, el deber ser, bueno, ese tipo de cosas. Eh, Muchos sujetos piensan que podrían ser capaces de hacer daño a otras personas y uno los ve y es imposible que eso ocurra, ¿no? Pero esa rigurosidad es la que les facilita la penetración de pensamientos agresivos, pero que son inejecutables, ¿eh? Son sujetos buenos, solo que no se pueden desprender de esa idea, ¿no? Y lo otro que es axial en el desarrollo de esta sintomatología es la sensación de duda. Esa pregunta que inunda y que es bien maldita. Bueno, ¿y si ahora sí pasa? ¿Y si tanto? ¿Y si ahora sí lo que sea? Bueno, eso basta para mantener una estructura que se llama pensamiento mágico y que impide desprenderse de la posibilidad. Y eso es lo que causa el sufrimiento, ¿no? Por eso que los pacientes dicen, bueno, pero ¿y si no hago esto? No ha pasado nunca. Uno le dice, bueno, ¿y si pasa ahora? Y si está equivocado, bueno, solo esa posibilidad sostiene toda la carga de ideas y de sufrimiento, ¿no? Con cualquier contenido. Hay otras formas que son ideaciones obsesivas. Por ejemplo, paciente piensa que
si entra a un supermercado, va a terminar robándose algo. ¿Mm? Y evita entrar al supermercado, o a ciertas tiendas, o qué sé yo, o a ciertos pasillos. ¿Mm? No es que haya robado algo antes, o que lo necesite. Si lo hace, corresponde a una cleptomanía, que es que es un descontrol de impulsividad. Eso es una monomanía descrita antiguamente. Pero el pensamiento que es autodestructivo, que es imposible de detener, es la ideación obsesiva. Muchos pacientes, por ejemplo, también piensan que si suben a un edificio de altura, les van a dar ganas de tirarse al vacío, cosas así, y sin ideación suicida. Solo el pensarlo los atemoriza. O una paciente piensa que al tomar un cuchillo para picar la carne del almuerzo va a terminar apuñalando a sus hijos. ¿No? Son lugares comunes del pensamiento obsesivo. La mayoría de las veces es mucho más sutil, pero existe esta forma que generan un nivel de sufrimiento importante. Una fuente importante también de pensamientos, de fenómenos obsesivos no tan patológicos son las fantasías obsesivas. Sujetos se ven con un carácter heroico, luchando contra molinos de viento, imaginándose su funeral lleno de gente, teniendo un leitmotiv potente frente a las cosas. Eh, a veces son fantasías que sirven como si fuese el sujeto relamiéndose a sí mismo para curar su herida, o qué sé yo, o sintiéndose poseedor de una finalidad en el mundo muy potente. Otras veces son fantasías narcisistas, pero en todas tiene este carácter de pensamiento rumiativo. Son bastante frecuentes. Y a veces se da como recuerdos obsesivos, que son mucho más triviales y que se presentan con frecuencia y aparecen y molestan un poco, pero no tienen el carácter punzante de un recuerdo traumático, que es mucho más intenso y genera mucho más agobio. En este caso es más bien mucho más sutil, diría yo. No sé si es un juego, pero mucho más sutil. En cambio, en el recuerdo postraumático, la vivencia es muchísimo más angustiante. Con eso lo pueden diferenciar. Todas son formas de pensamiento obsesivo o de fenómeno obsesivo. ¿Mm? Am, las conductas compulsivas son más propias del trastorno obsesivo compulsivo, más que de la personalidad obsesiva, aunque también existen en la personalidad obsesiva, habitualmente los rituales. Dejar ordenado las cosas en el escritorio de tal o cual manera. Ah, persinarse antes de iniciar un viaje largo, llamar, saludar en la mañana, escribir un mensaje, qué sé yo, hacer actos de chequeo. ¿No? Son bastante frecuentes y casi el 95% de las personas refiere tenerlos, ¿no? Solo que no generan un secuestro de la vitalidad y de la funcionalidad importante, por lo tanto no son problemáticos. ¿No? A veces adquieren formas particulares como la aritmomanía, que es una impulsión, compulsión, pero para que se entienda, es un impulso inevitable para contar lo que sea, ¿no? Y establecer patrones, ¿no? Esa es una aritmomanía, ¿no? El otro frecuente son los actos de verificación y comprobación. Por ejemplo, chequear que la cerradura esté bien puesta, que la luz esté apagada, incluso cuando se está viendo. Muchos pacientes tienen que sentir el tac del interruptor. No es que solo apague la luz, porque piensan que en algún momento, si no suena tac, se va a devolver el interruptor. Entonces, bueno, así se va cargando de contenido imposible la ideación obsesiva. Es muy entretenida, ¿no? Excepto para el que la sufre. Otras formas son los actos no deseados, como los que describe Bunke, en donde se incorpora una especie de antónimo, una especie de antítesis de la frase. Como el ejemplo que pone ahí en una oración, Padre Nuestro que estás en los infiernos, o hacer actos ritualísticos completamente bizarros como contar chistes en un funeral. Ese tipo de actitudes también está dentro de los fenómenos de conducta compulsiva, solo que no deben pensar en un síndrome obsesivo compulsivo como un patrimonio exclusivo del trastorno obsesivo compulsivo o de la personalidad obsesivo compulsiva. Puede existir en la depresión, puede existir
En la esquizofrenia puede existir en un montón de otras patologías, solo que es más frecuente en las primeras, ¿cierto? Em, em, mm, 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 Vamos a ver. Algo que permite diferenciar un trastorno obsesivo compulsivo versus otras formas que le mencionaba yo, más secundarias de síndromes obsesivos, más que top secundarios serían síndromes obsesivos sin el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, podrían ser la egodistonía. Esto es importante. El sujeto siempre vive el TOC como displacentero y con una lucha que hay que hacer. Por lo tanto, se le plantea resistencia. Si recuerdan, para el síndrome depresivo, las rumiaciones son persistentes, no resistentes. Las obsesiones son buscadas, aquí son combatidas con distintos éxitos, pero siempre hay una resistencia, eso es esencial, y eso obliga a que el insight se mantenga. El insight es lo que da esa sensación de mantener la cordura frente a esta invasión de pensamiento. Si se pierde eso, uno se transforma el TOC en un toxicótico, donde ya no hay resistencia, y eso es más grave. Eso es otra forma ya secundaria. Eh, Ahí están los otros cuadros, los que les fui mencionando, los trastornos orgánicos, donde hay perseveración, en la depresión, donde hay un síndrome inhibitorio y rumiativo, pero persistente, no combatido. El Tourette, que es básicamente tics, síndromes obsesivos y coprolalia. El toxicótico, donde hay una suerte de pérdida de la resistencia y el sujeto está invadido completamente por el fenómeno obsesivo. Y lo que describe Lowling como la pausa esotérica, que está descrito como una especie de mecanismo de defensa frente a una angustia potencial. La pausa esotérica es la búsqueda de una especie de talismán, de amuleto, que nos dé seguridad. Por ejemplo, una pata de conejo, un ojo de cristal, un cordelito rojo, una medallita, algo que nos dé una cura frente a la incertidumbre. Soter significa salvación, ¿no? Que nos dé una salvación frente a esta angustia, ¿no? En los niños es frecuente, porque muchas veces los niños insisten en que tienen que dormir con tal o cual monito, en que le cuenten el cuento, no solamente el mismo cuento, sino con las mismas palabras, y bueno, las rutinas. Los adultos también pasa, pero a veces es más tolerado por la cultura, otras veces no tanto. Esa es la pausa Soter. Bien, en el caso del síndrome catatónico, este es un cuadro bastante potente, grosero desde el punto de vista de salud mental. Se da no solo en esquizofrenia, también en bipolaridad y en patologías orgánicas, pero habitualmente traduce una patología de alto calibre, ¿cierto? Hay agitación psicomotora, puede haber asinesia o hipocinesia, el sujeto está inhibido. Hay una flexibilidad muscular patológica, el sujeto entra en una flexibilidad seria o pseudoflexibilidad seria. En el fondo uno los puede dejar estatuariamente en una posición y cambiarle la posición a una forma anticonómica como la que se ve en la foto, no es una postura fácil de sostener y se sostiene por horas, horas. Termina en destrucción muscular, incluso en rhabdomiolisis hay insuficiencia renal, fiebre, es grave, por eso que hay que actuar rápido. Ya verán después los tratamientos en las clases posteriores, pero es un cuadro tremendamente exigente desde el punto de vista terapéutico. Puede haber obediencia automática. Uno dice, párate, siéntate, párate, siéntate, y lo hace. O negativismo, en el que esa instrucción de obediencia automática es a lo contrario. O sea, uno dice, párate y el sujeto se sienta. Siéntate y el sujeto se para, como si fuese un juego. Pero es una instrucción y se ejecuta como tal. Ambitendencias. Ambitendencias es una especie de ambivalencia, pero de la función motora. El sujeto va caminando y se para y retrocede, y vuelve a caminar y retrocede. Se tiene que dirigir a la silla para que se siente para la entrevista y va y vuelve, y va y vuelve. Se va a sentar y se para, se va a sentar y se para. Esa es una ambitendencia. Las estereotipias son movimientos anormales, pero que no tienen el carácter involuntario, sino que está recargado. Recuerdo un paciente que para
prender un cigarro, hacía unas volutas en el aire antes de colocarse el cigarro y se lo colocaba en una posición bastante difícil y se lo encendía de otra más difícil todavía. Ese barroco de movimientos constituye ambitendencias, ¿no? Perdón, estereotipias. Las extravagancias son las estereotipias, pero con mucho más sistematización. El sujeto actúa de manera pomposa, ¿no? Recargada. Eso es lo que se ve, ¿no? Y las interceptaciones son el equivalente a los bloqueos del pensamiento y también uno las puede ver en las ambitendencias, en que el sujeto va moviéndose. Recuerden que el síndrome catatónico es de el acto, ¿no? De la psicomotricidad y el acto. El sujeto va haciendo algo y se interrumpe. Pareciera también que en ese momento existe una interferencia del pensamiento, existen alucinaciones y existe robo de pensamiento, otros fenómenos de otros síndromes, pero todo eso confluye en una percepción de movimiento alterado. Ese es el síndrome catatónico. Aquí tienen distintas formas de presentación de flexibilidad seria, opistótonos, posiciones anticonómicas y que se sostienen por horas. Bueno, brevemente, el síndrome delirante, porque si no podríamos estar hablando hasta el final de este curso, eh, es una construcción que se basa en la patología del pensamiento, pero no de todo el pensamiento. El pensamiento lo podemos dividir en al menos dos vertientes para poder analizar. La primera es la estructura, que no la vamos a tocar acá. Cómo está formado el pensamiento para que sea comunicable. Y el contenido, o sea, de qué hablo. Lo que vamos a tocar en el síndrome delirante es el contenido, o sea, la idea. La idea normal se manifiesta rutinariamente en forma lógica. Una idea patológica es un delirio y tiene distintos componentes. No siempre tiene pérdida de lógica, pero sí tiene una lógica privada, como diría un autor. Eh, Tengan en cuenta que existen varias formas de ir cargando de patología una idea, y a veces insospechadamente frecuentes. No piensen que una idea patológica es todo, o mejor dicho, es siempre una idea delirante. Hay muchas formas. Por ejemplo, una idea normal puede ser algo que yo afirme desde mi individualidad y que no genere ningún ruido, puede ser compartido o no. Pero no tiene el carácter delirante, porque no tiene las características del delirio que se las voy a mencionar en un rato más. Si yo voy cargando de emoción una idea individual, la transformo en una idea sobrevalorada, que sigue siendo una idea normal, pero tiene otro carácter. Por ejemplo, el equipo de fútbol que a mí me gusta, la postura política que yo defienda, las creencias, los credos, las religiones a los que yo me adscriba, todo eso adquiere un carácter emocional y por lo tanto tiene una potencia mayor, ¿no? Pero es perfectamente normal. Si yo sigo cargando de intensidad afectiva esa idea, empieza a despegarse de lo normal y solo empieza a ser normal, entendiéndose como tal, dentro de la cultura, pero no para otros. Por ejemplo, una idea fanática. Una idea fanática es una idea sobrevalorada, pero que no acepta la existencia de otras ideas sobrevaloradas. Porque las ideas sobrevaloradas sí toleran la existencia de otras. Por eso que podemos discutir y por eso que podemos plantear salidas distintas frente a un fenómeno. En cambio, la idea fanática no. La idea fanática no permite la existencia de una idea opuesta, la combate y a veces con violencia, solo que la cultura a veces permite y otras veces no. Un ejemplo de idea fanática es la intolerancia religiosa, por ejemplo, en ciertas culturas donde se prohíbe y se proscribe a sujetos que puedan tener otra posición frente al mundo. A veces nos parece algo tan lejano, pero estamos llenos de ideas fanáticas en todos lados, solo que sean compartidas por otros no les quita carga patológica. Si yo me tomo un espacio público porque considero que con eso termino una guerra, da lo mismo si ocupo violencia o no, eso es una idea fanática. No se comparte por el resto, pues no me importa, lo hago igual. Esa es la diferencia entre lo normal y lo patológico. Si está compartida por otros, solo es sistematizada, no deja de ser patológica.
y yo cargo más de contenido afectivo, transformo esa idea en algo bizarro y le doy un carácter deliroide. Y ahí existen dos formas de delirios secundarios: los que están enmarcados dentro de un contenido anímico, que sería lo deliroide, y los que están enmarcados dentro de un contenido confusional, con rebajamiento de conciencia, y eso sería lo delirioso. Pero hay una forma más alta, más potente, con más carga mórbida, que es lo incomprensible. Y ese es el delirio primario. A ver, para que tengan una idea. Para que una idea sea delirante, tiene que tener al menos dos características. Una certeza apodíctica, o sea, eso es, no es rebatible. ¿No? Por ejemplo, mañana va a amanecer. No sé si voy a estar disponible para verlo, pero de que va a amanecer, va a amanecer. Eso es una certeza apodíctica. Irrefutabilidad a la experiencia de terceros, es hermética. O sea, me pueden decir que no va a ocurrir, pero yo sé que va a ocurrir y me da lo mismo. Eso es lo hermético. ¿No? Esas dos características son las propias de una idea deliriosa o delirante, ¿no? O delirante secundaria. Pero para que sea delirante primaria tiene que ser intrínsecamente incomprensible. ¿Y eso qué quiere decir? Que no sea empatizable. Empatizable es la experiencia de plausibilidad, o sea, que yo bajo la misma consigna pueda sentir lo mismo. ¿No? Eh, por ejemplo, me están persiguiendo los extraterrestres. Yo puedo empatizar con la sensación de persecutoria, pero difícilmente puedo tener esa vivencia asociada con los extraterrestres como si nada, porque nunca me han perseguido extraterrestres, y por más que me pongo en el lugar, no logro tener esa experiencia. En cambio, si alguien me dice que está angustiado porque su hijo tiene cáncer y no tiene cómo pagar el tratamiento, yo pudiera no tener hijos con cáncer, pudiera no tener hijos, ¿no? Pero voy a empatizar con la posibilidad, porque es una experiencia de plausibilidad. Esa es la consigna con la cual uno puede hacer la diferencia. ¿No? El delirio primario no necesariamente es absurdo, muchas veces lo es, pero lo que lo hace primario es que es una experiencia imposible de empatizar. ¿No? Y de ahí se desprenden todas las otras características que aparecen mencionadas acá. Por ejemplo, que puede ser vivencial, que lo esté yo sufriendo o lo esté experimentando desde afuera. Que sea una sola idea, un delirio encapsulado, como en alguna forma de esquizofrenia, como la parafrenia, o politemática de cualquier tema y de todos, y que esté sistematizado, o sea, están todos metidos en el delirio y no solamente los protagonistas, eso es lo sistematizado versus lo encapsulado. Eh, Pueden haber otras manifestaciones psicopatológicas concomitantes, entiéndase, alucinaciones, robo de pensamiento, alteraciones de la estructura del pensamiento, ese tipo de cosas. Pero no vamos a detallar eso, quiero que se queden con la idea de delirio solamente. Es importante, sí, que puedan explorar el estado afectivo para saber si se puede amarrar esa experiencia a la afectividad o si existe oscuridad o claridad de conciencia, porque ahí sería un fenómeno delirioso en ese caso. ¿No? Y por supuesto el contenido puede ser absurdo o no, eso no es vinculante. ¿No? Los contenidos se van dando según el tipo de manifestaciones que vaya teniendo. Por ejemplo, si la afectividad es coherente, congruente o no. Si la conducta es congruente con el delirio, por ejemplo, si se siente perseguido y no parece hiperalerta, bueno, eso, si existe o no un desarrollo, esto es importante, una personalidad premórbida. Por ejemplo, yo siempre he sido desconfiado y hago un delirio paranoide. Hay una vinculación en mi desarrollo de personalidad, ¿cierto? Es distinto si es que yo he sido una persona bastante relajada y de repente me vuelvo paranoide. Ahí hay que pensar en un proceso distinto, se cambia. ¿No? El grado de vinculación con la idea, o sea, si yo la defiendo o no, es el grado de certidumbre interior. Puede que no esté eso muy robusto y sería ideal, sería más fácil de tratar que un delirio en que existe proselitismo y que yo me parapeto en el delirio y no salgo de ahí. Por lo tanto, siempre se va a evaluar si la comunicación es abierta, reticente o evitativa, evasiva de la conversación. Lo mismo si ese contacto afectivo lo siento más familiar o más lejano, porque eso apunta a lo paranoide del delirio. Y Jasper define
algunas formas de presentación, por ejemplo, un episodio depresivo que puede ser delirante, una fase, fase maniacal, por ejemplo, que puede ser delirante, un proceso, aquí básicamente es la esquizofrenia. La esquizofrenia es un proceso porque altera un desarrollo y lo cambia de horizonte. O un desarrollo en donde en la misma línea se va cargando lo que ya está puesto en el paciente, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto, la edad de comienzo, que es importante porque mientras más joven hay mayor carga. En el grupo de la esquizofrenia se puede manifestar como una esquizofrenia paranoide con predominio de síntomas positivos, alucinaciones, contenido persecutorio, qué sé yo. La bifrenia, donde predomina las alteraciones cognitivas, formas crónicas residuales de la enfermedad o formas de aparición tardía que son más bien encapsuladas como las parafrenas. Eso ténganlo solo como ejemplo. Lo importante es que conceptualicen el delirio. Y los contenidos pueden ser persecutorios. Cuando es exclusivamente persecutorio hablamos de una paranoia vera. El delirio pleitista, con un poco más de irritabilidad, proselitismo que intenta imponerse. También es persecutorio, pero aquí se nota esta sensación de lucha. El delirio sensitivo de autorreferencia, que lo escribe Kretschmer, en un sujeto que sensitivo apunta muy escrupuloso, muy ansioso, que lee entre líneas, que siempre está suspicaz y que de repente se produce un quiebre por una acusación valórica. Habitualmente es así. Y se produce un delirio persecutorio de autorreferencia. Es bien característico. El delirio hipocondriaco de creer tener una enfermedad a pesar de que toda la evidencia apunta que no, y el delirio celotípico, que es fácil de entender, son celos patológicos en donde a pesar de la falta de pruebas se sostiene. Incluso la falta de pruebas pareciera tributar a mantener el delirio. Que si yo, me lo ocultan muy bien, saben que voy a estar atento y por eso no se nota nada. Bueno, ese tipo de pensamientos son los que van incorporándose en la vivencia. Solo como ejemplo, Mario Vidal propone un esquema clasificatorio en donde las vivencias delirantes primarias, por ejemplo, la de la esquizofrenia paranoide, coexisten con vivencias delirantes secundarias. La diferencia es que estas son empatizables. Por ejemplo, bajo una carga afectiva, lo cual sería una idea deliroide, como les comentaba. Por ejemplo, en una experiencia traumática reciente que produce un quiebre, en un estado de ánimo anormal, como en una enfermedad bipolar, y en una personalidad anormal, que es un desarrollo, personalidad ansiosa, depresiva, paranoide que se sobrecarga y genera un episodio delirante. Y en vivencias delirantes secundarias no empatizables, básicamente los trastornos de conciencia. O sea, el sujeto está en un delirio, por ejemplo, donde hay alucinosis, alucinaciones del tipo alucinosis, interceptación, robo de pensamiento y un trastorno de la conciencia de la actividad del yo. O sea, esa pérdida de función de que lo que sale de mí lo pueda gobernar yo mismo. Eso lo vamos a comentar en un ratito. Síndrome de influencia. Con esto ya estamos terminando. El síndrome de influencia apunta a las alteraciones de la psicopatología del yo. Por ejemplo, alteraciones de la conciencia del existir. Um, Hay sujetos que pierden esa sensación de unidad de la existencia. Dicen, yo estoy muerto, yo perdí mis órganos, yo ya no funciono. Y se defiende con la potencia de una idea delirante, pero es la sensación de función del yo la que se pierde. Cuando está un poquito más atenuado, lo que hay es despersonalización. En las alteraciones de la unidad del yo, el sujeto siente que parte de sus funciones no le pertenecen y que a veces coexisten eh, dos sujetos en sí mismos. Eh, eh, una suerte de unidad a través del tiempo y unidad a través de lugares. Hay sujetos que se sienten en otro lugar y en el mismo, al mismo momento, o sea, autoscopías. Y esa es una alteración de la unidad del yo. Son fenómenos más propios de la esquizofrenia. La alteración de la mismidad del yo se puede dar en patologías de personalidad, como la disociación, pero también es
un patrimonio de enfermedades graves, como es la esquizofrenia. Y por eso que permiten eh, la existencia de pensamientos intrusivos. Y eso hace que ese pensamiento gobierne. ¿Ya? Eso lo van a ir explorando con sus pacientes. A modo de referencia, solamente quiero que sepan que existe esto y que es lo que van a ir a buscar. Eso lo vamos a hacer cuando hagan sus rotaciones de internado y que puedan tener la experiencia de un paciente con esquizofrenia y qué es lo que hay que buscar en ellos, más que la parte más llamativa de lo narrativo, el delirio, las alucinaciones, qué sé yo. Hay que buscar estas alteraciones de las funciones del yo, porque aquí está, están los conceptos más nucleares de la falla en la esquizofrenia. Lo mismo que con la alteración de la conciencia del yo en oposición a lo externo y con la conciencia de la actividad propia del yo. Por ejemplo, que mis pensamientos no son mis pensamientos, sino que están gobernados por un agente externo, que son los que hacen que esto funcione. Ya, eso es lo que vamos a ir revisando. ¿Mm? Y finalmente, solo mencionarles otros síndromes como el disociativo. El sujeto se desprende, también es una alteración de la funcionalidad del yo, y pareciera coexistir al mismo tiempo, pero no tan lejanamente como en la esquizofrenia. O el Ganser, que el sujeto pareciera muy deteriorado, pero tiene una función ganancial que no es voluntaria. Habitualmente se describe en población carcelaria y apunta a fenómenos de excesiva falla demencial sin que la tenga. El COTAR, muy interesante. El COTAR es una pérdida de la conciencia de existir máxima. El sujeto considera que está muerto o que no tiene funciones o que no tiene órganos. El CAPGRAS, en cambio, es un delirio de mala identificación, igual que el Frégoli. La diferencia es que en el CAPGRAS el sujeto siente que hay un impostor ocupando la forma de un familiar o de alguien familiar. Y el paciente se da cuenta porque hay pequeños cambios. Eso, qué sé yo, tiene una oreja más chica, algo imposible, una ceja más corta, qué sé yo. Eso es lo que da la característica del Capgras. El Fregoli también es un impostor, pero que va tomando disfraces y va ejerciendo funciones para obtener algo del paciente. En todos hay un delirio persecutorio, ¿no? Y el ECMO, que es bastante desagradable también en esquizofrenia y intoxicación con drogas de abuso. La sensación del sujeto es que es invadido por pequeños parásitos, pequeños bichitos, o contaminado por virus y bacterias. Y se presenta el paciente con lesiones de grataje, con quemaduras, bueno, toda la conducta coherente con la sensación de contaminación que está teniendo. Bueno, con esto estamos terminando. El objetivo de la presentación es que tengan un barrido amplio de, de lo axial de cada síndrome para que puedan pesquisar el síndrome. Es mucho más funcional para un diagnóstico eficiente captar los síndromes, no el diagnóstico. Los diagnósticos en salud mental son evolutivos, se va viendo a través del tratamiento. Por eso que jugársela por un diagnóstico parece ser que es todo lo contrario a lo que le han enseñado hasta ahora en medicina, pero parece ser un ejercicio poco eficiente. Es mucho más eficiente captar el síndrome y después vamos acotando el diagnóstico. Van a poder tener capacidad de tratamiento solo con la captura del síndrome, no se preocupen. Y esto es muy importante y lo vamos a ver cuando tengamos la práctica en el internado. Muchas gracias.